Abra su Biblia en Primera de Timoteo 3, versículos 14 y 15. Muy bien. Voy a dar lectura a la palabra, me sigue. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta enseñanza se llama la iglesia, ¿sí? Columna y sostén de la verdad. Entonces, como decíamos, ¿verdad? Por gracia de Dios, estamos iniciando esta misión, el Cordero y el León, y Dios puso en mi corazón el hablar esta mañana sobre la importancia de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué tan importante es la iglesia para nosotros? ¿Sí? ¿Y qué es la iglesia? ¿Y cuál es la misión que tiene la iglesia? En esta epístola de Primera de Timoteo, Pablo precisamente es lo que hace. Nos recuerda de la importancia en el capítulo 1 de la doctrina, de enseñar bien la palabra de Dios y del peligro de ser desviados por filosofías huecas, como le llama él, de este mundo. En el capítulo 2, Pablo define el tipo de conducta que tenemos que tener como iglesia. En el capítulo 3 de esta epístola, Pablo nos muestra cuáles son los requisitos o las cualidades de carácter que deben de tener los líderes de una iglesia, que son pastores y son diáconos. Y todo esto es parte de las instrucciones que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le envía al joven Timoteo. ¿Para qué? Para que la casa de Dios se mantuviera con el orden debido. Entonces vemos en esta epístola que para Dios es muy importante la iglesia. Y en este versículo que acabamos de leer, 1 Timoteo 3:15, vemos aquí en dos aspectos de la iglesia. Vamos a ver lo que es la iglesia y la función que tiene la iglesia. Vamos a ver estos dos aspectos. Lo que somos y la función que tenemos como iglesia, ¿sí? Y estos dos nos van a llevar a ver precisamente la importancia de la iglesia. Entonces, el primer aspecto que nos menciona aquí Dios es que somos la casa de Dios. Es lo primero que dice. Le dice, para que si tardo, dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y menciona la función que tiene la iglesia, y es una función muy importante. Le dice, columna y baluarte de la verdad. La función de la iglesia es preservar la sana doctrina, enseñar bien lo que está aquí en las Escrituras, que es la palabra de Dios. Es la función que tiene la iglesia. Entonces vamos a ver en primer lugar lo que dice Pablo en cuanto a lo que somos, ¿sí? La iglesia es la casa de Dios. Cuando en las Escrituras encontramos la casa de Dios, eso lleva nuestra mente al templo de Dios en el Antiguo Testamento. Así es como ellos lo conocían. Y el templo de Dios nace en lo que se llama el pacto davídico. Si Dios quiere, después iremos estudiando de todo. Pero vaya al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, por favor. Aquí Dios, por medio del profeta Natán, le está hablando al rey David en este versículo. Y le está diciendo lo siguiente a David. Le dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, ¿qué le está diciendo? Cuando mueras. Y le va a dar una promesa. Le dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, de su descendencia, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y vean lo que dice. Él, o sea, un hijo de David, va a edificar casa a mi nombre. Eso es una promesa. Dios le está prometiendo a David, un hijo tuyo va a construirme una casa para mí. Y aparte le dice, y yo voy a afirmar para siempre el trono de su reino.
O sea, aquí el reino ya existía. Ya David y el pueblo de Israel ya estaban en la tierra prometida que es Canaán. Ya habían pasado por su peregrinaje del desierto y ya están ahí establecidos. Ya hay un reino. Sí, para que haya un reino se requiere un rey, se requiere un pueblo y se requiere una tierra. Entonces es un reino y ya están ellos en Canaán, ya está el pueblo y ya están bajo su rey, que es en este caso el rey David. Ya hay un reino, pero él está prometiendo afirmar para siempre ese reino, ¿sí? Es lo que le está prometiendo. Entonces le está diciendo, un hijo tuyo me va a construir una casa y yo voy a afirmar para siempre que este reino que ya está, ¿no? Pero ese hijo de David tenía que cumplir con condiciones y si no había sanciones. Y como sabemos, Salomón, que fue un hijo de David, él es el que construye un templo majestuoso para Dios. O sea, con piedras costosas, con materiales preciosos, había columnas cubiertas de bronce, había oro. O sea, construye un templo majestuoso. Pero él debe de hacer una cosa. Este hijo de David, que es Salomón, debe de obedecer perfectamente la ley de Dios. ¿Sí? Toda la ley de Dios, todos los mandamientos de Dios, él los debe de obedecer perfectamente. Y debe de llevar al pueblo a que obedezca la ley de Dios. Y si no lo hace, va a haber sanciones. ¿Qué va a hacer Dios? Si este rey desobedece, esta casa, este templo majestuoso, Dios lo va a destruir. Y va a exiliar al pueblo, o sea, lo va a llevar lejos de su tierra como un juicio por haber desobedecido los mandatos de Dios. Y eso lo leemos en el primer libro de Reyes 9, 6 y 7. Se lo voy a leer. Dice, Dios poniendo sus condiciones. Dios ya prometió, ¿verdad? ¿Qué prometió Dios? Un hijo tuyo me va a construir una casa para mí. Y yo voy a firmar este trono para siempre. Pero hay condiciones. ¿Cuáles son? Dice, mas si obstinadamente os apartáis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Amar a Dios es no teniendo ídolos, dándole toda la gloria a Él. Amar al prójimo es no mintiendo, no robando, no codiciando, no chismeando, muchas cosas, no matando. Entonces, pero dice, si no guardas mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorares, dice, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. O sea, ya estaban en la tierra, pero dice, si me desobedecen, los voy a cortar. Y esta casa que es santificado a mi nombre se refiere a ¿qué? Al templo. Yo la echaré delante de mí. O sea, Dios mismo la iba a ¿qué? A destruir. Entonces, mire, para que entendamos la gravedad de estas sanciones, debemos entender lo siguiente. O sea, en los tiempos del Antiguo Testamento, el templo que construye Salomón era el único lugar, escuchen, el único lugar en toda la tierra donde Dios había prometido reunirse con su pueblo. Solo ahí en el templo. Era el único lugar donde la presencia de Dios iba a habitar. Era la casa de Dios. Era donde Dios moraba. Este templo físico era el templo de Dios, la casa de Dios. Entonces, cuando el pueblo de Dios veía el templo, se sentía protegido, se sentía seguro. Ahí está nuestro Dios. Y nuestro Dios nos protege de todos nuestros enemigos. Entonces, ¿qué va a pasar si el rey, pero vean lo que dice, obstinadamente peca? O sea, no que peque, sino que obstinadamente peca y va tras otros dioses y el pueblo, ¿qué va a pasar? Dios va a retirar su gloria y vendrían ¿qué? Las consecuencias que Dios dijo. Sí, esa casa de Dios va a ser destruida y el pueblo va a ser desterrado, exiliado. Si vemos lo grave de las sanciones o la importancia de obedecer a Dios, como lo queramos ver. ¿Y qué pasó? Bueno, Primero de Reyes 11 nos dice lo siguiente, se lo leo. Dice, y cuando Salomón, este hijo de David que construye el templo, dice, era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y después agrega,
E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, y después de Salomón viene una dinastía de reyes, o sea, una serie de hijos de David. Viene un hijo de Salomón, después viene otro. Y con muy pocas excepciones, todos esos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y como juicio de Dios, Babilonia conquista Jerusalén. Esto ocurrió en el año 586 a.C. Y el pueblo es exiliado y el templo es destruido. O sea, las sanciones que Dios había dicho llegaron. Esto está en Esdras 5:12. Se lo voy a leer también. Dice: pero como nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó este templo y deportó al pueblo a Babilonia. Regresen a 2 Samuel 7:13. Dios había prometido lo siguiente: que un hijo de David iba a edificar casa a mi nombre. Y Dios había prometido que afirmaría para siempre el trono de su reino. Es una promesa de Dios. Había condiciones, pero esto es una promesa de Dios. Pero aquí estamos en este momento de la historia. No hay rey, no hay pueblo, no hay tierra. Es decir, no hay reino, ¿sí? Porque no hay rey, no hay pueblo, no hay reino. Y no hay templo. Entonces, ¿qué pasa con la promesa de Dios? O sea, ¿cómo se va a cumplir la promesa de Dios? Bueno, mis hermanos, era necesario que llegara otro hijo de David, ¿sí? Era necesario que llegara uno que obedeciera perfectamente la ley, que llevara a su pueblo a obedecer la ley, que él construyera un nuevo templo, pero un templo que nunca pudiera ser destruido. Un templo del que Dios nunca retiraría su gloria. Un templo que permanecería para siempre. Y el verdadero hijo de David llegó, ¿sí? La segunda persona de la Trinidad se hizo carne y habitó entre nosotros. Y como rey vino a cumplir con toda la ley. Vino a cumplir con esta condición establecida a los hijos de David. Jesús dijo en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El rey Salomón construyó un templo físico que, por muy majestuoso que fuera, era solo sombras. Eso solo apuntaba a otro templo. A un templo mucho más glorioso que sería construido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero Hijo de David. Él es el único hombre, Dios encarnado, que ha guardado y que ha cumplido todos los mandamientos de Dios. Él es el único que no cometió un solo pecado. Y Él es el cimiento firme de este nuevo templo. Entonces aquí yo te pido que empieces a poner tu confianza en este Rey, en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos hemos fallado en cumplir los mandatos de Dios. Todos hemos fallado. Todos hemos mentido, ¿sí? Todos hemos estado en chismes. Todos hemos sentido ira, odio, nos hemos enojado. La palabra dice que todos hemos pecado. Y la palabra de Dios es inerrante, infalible y es verdad. Todos menos uno. El verdadero Rey, ¿sí? El Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Entonces pongamos nuestra confianza en Él. Si ponemos nuestra confianza en Él, por la fe, esa obediencia perfecta de Cristo va a ser puesta en nosotros. Y en Él descansamos. Amén. Descansamos. Sí, yo camino y peco, pero mi Rey no pecó. Y yo he puesto mi fe en Él, en mi Señor Jesucristo. Y este templo que Cristo está construyendo no puede ser destruido. ¿Por qué? Porque la condición fue plenamente cumplida. ¿Sí lo ven? ¿Cuál era la condición? Que obedeciera con toda la ley. Y el templo antiguo, ¿por qué fue destruido? Porque el rey
obstinadamente pecó y los siguientes reyes. Bueno, este rey con mayúsculas cumplió con la ley. La condición está cumplida. Este templo es eterno. No puede ser destruido. Y si el templo no puede ser destruido, entonces el pueblo de Dios puede estar seguro. ¿Sí lo ve? Totalmente seguro. ¿Y cuál es este templo, verdad, que Cristo está construyendo? ¿Y cuál es este pueblo que vivirá seguro bajo su Dios? Pues ese templo, mis hermanos, somos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y ese pueblo somos todos esos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Entonces, en la historia de redención de Dios, Él tenía pensado que nosotros, la iglesia, fuéramos tanto el templo como el pueblo de Dios. Es algo que les animo que lo mediten ustedes. Y esto. Vayan ahora a Primera de Pedro 2:4, por favor. Acercándoos a Él, a Cristo. Y dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, y nos está hablando a los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro está identificando a Jesucristo como la piedra viva. Y dice que es desechada por los hombres. ¿A qué se refiere esto? Los edificadores, antes de colocar una piedra en el edificio, la inspeccionaban, la revisaban en varios aspectos. Y se encontraban que esa piedra servía para el edificio, la tomaban y ¿qué hacían? La colocaban en el edificio. Bueno, cuando aquí dice que Cristo es desechado ciertamente por los hombres, se refiere a que los líderes religiosos de los judíos, los fariseos, el sumo sacerdote, examinan a Jesucristo y para ellos fue una piedra inservible. Lo desechan y lo acusan. Si lo llevan con Poncio Pilato y finalmente fue crucificado. A eso se refiere. Y hoy en día no solo los fariseos, sino que muchos hombres desechan a la piedra viva. ¿Cuándo? Cuando no ponen su fe en Él. Cuando ponen su fe en otras cosas. Cuando dicen, yo por mis obras me puedo salvar. No. La Biblia dice que la salvación no es por obras. Porque el requisito que Dios pone es que si te quieres salvar por tu propio esfuerzo, tienes que cumplir con toda la ley. Y ya vimos que solo una persona ha cumplido con toda la ley. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, los fariseos desechan a la piedra y hoy en día muchos hombres desechan a la piedra viva. Dios quiera que ninguno de los que estamos aquí lo desechemos. ¿Y qué tengo que hacer? Creer en el Señor Jesucristo y seremos salvos. Entonces, estos líderes la desechan. Pero también dice Pedro algo más. Dice, para Dios es escogida y preciosa. Miren, esta imagen es algo así. Jesús fue crucificado, murió, fue sepultado, ¿sí? La imagen que evoca esto es que Dios toma su piedra muerta y la resucita al tercer día y la coloca como la piedra principal de todo el edificio que va a construir. Por eso, Cristo es la piedra escogida por Dios. Y agrega algo más, es preciosa. Aquí la palabra preciosa apunta a que es una piedra muy valiosa, ¿sí? Esto apunta al valor que tiene esta piedra. ¿Por qué? Porque la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo tiene valor suficiente para rescatar a todas las piedras vivas que formarán este edificio. A nosotros, a todos los que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Por eso es preciosa, porque es valiosa. Dice 1 de Pedro 1, 18, 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y así como esta piedra viva fue destinada desde antes de la fundación del mundo para ser esa piedra principal de todo el edificio, todos aquellos que estamos en Cristo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para recibir esa salvación. Jesús dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno. Todos nacimos, ¿sí?, de padre y madre, pero nacimos en pecados. Todos nacimos enemistados con Dios. No buscamos a Dios, no queremos saber de Dios. Pero Dios a sus piedras, ¿qué va a hacer? Las va a buscar, las va a encontrar. ¿Qué va a hacer? Las va a limpiar con la sangre de Cristo y las va a colocar en este nuevo edificio que es su iglesia. Amén. Amén. Por eso dice aquí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y agrega algo más, y yo le resucitaré en el día postrero. Estas piedras vivas que somos nosotros y que forman el edificio somos piedras eternas. Lo más que nos puede hacer el mundo es que quitarnos la vida. ¿Y qué dijo Cristo? Yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Si estás hoy aquí y si has puesto tu fe en Cristo, no es porque tú buscaste a Dios, sino fue porque un día el Evangelio fue predicado y hoy el Evangelio está siendo predicado, y en ese día Dios por medio de su Espíritu Santo te llamó a ti personalmente, te dio nueva vida, te unió a la piedra viva, te hizo nacer de nuevo, te dio la fe y ahora tus ojos pueden ver la gloria de Cristo. Y aquí estamos, mis hermanos, formando parte del templo de Dios. Amén. Cada uno de los que hemos creído somos una piedra viva, cada uno. Y todos en conjunto formamos un edificio. Nosotros somos la casa de Dios. Amén. ¿Sí? Somos ese lugar donde Dios habita. En este momento, mis hermanos, estamos aquí reunidos en el nombre de Cristo. En este momento, esta es la casa de Dios. ¿Y qué vimos del antiguo templo? Que la casa de Dios era el único lugar donde Dios, ¿qué? Moraba y manifestaba su gloria. Aquí Dios está en medio de nosotros y está manifestando su gloria. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra cuando es predicada. Amén. Y algunos nos lleva a que el corazón nos arda por él. Nosotros somos el templo de Dios. Amén. La palabra griega, mis hermanos, que se traduce como iglesia, es eclesía. Y lo que eclesía significa es una reunión de hombres y mujeres que fueron llamados de algún lugar o de algún estado a congregarse como una asamblea. Eso es lo que significa. ¿Sí? Hombres o mujeres que fueron llamados de algún lugar para congregarse en una asamblea. Entonces la iglesia es la reunión de todos aquellos que hemos sido llamados de entre el mundo. Hubo un tiempo en que estábamos ¿dónde? En el mundo, ¿no? Seguíamos la corriente del mundo, dice, o sea, seguíamos el pecado sin ningún freno. Hubo un tiempo. Pero Dios nos llamó, nos sacó del mundo para congregarnos, ¿sí? Ahora como iglesia del Señor. Y como pueblo de Dios tenemos una misión que es que adorar a nuestro Señor. Es lo que venimos a hacer. Cuando nos congregamos es para ¿qué? Para adorar a nuestro Señor. Y de esto hablaremos mucho más, pero ¿qué es adorarlo? Adorar a Él es leer su palabra. Es leer su palabra. Es orar su palabra. Es cantar su palabra. Cuando cantamos su palabra es hermoso, ¿no? Entre hermanos.
es proclamar su palabra, y una forma de adorar también a Dios es escuchar su palabra. Si estás ahí sentado y escuchando atentamente, no estás escuchando a Guillermo, no. Estás escuchando que la voz de Cristo que está siendo proclamada, y estás escuchando y estás adorando. ¿Sí lo ves? Pero todo que alrededor de quién, de la palabra que es quién, nuestro Señor Jesucristo, todo alrededor de Él. Entonces la iglesia es la casa de Dios, y ahora Dios mora en esta casa, en este templo, en nosotros. Y hoy Dios está en medio de nosotros. Por eso esta es una reunión que es una reunión celestial. No es como cualquier reunión. Es muy especial, es una reunión celestial. Y mira, la iglesia, cada iglesia local reunida, es lo más glorioso que existe en toda la tierra. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos, ¿verdad? Es el único lugar donde Dios manifiesta toda su gloria cuando su pueblo está congregado. Y la iglesia es preciosa, es decir, la iglesia es valiosa porque Cristo murió por su iglesia. Ahí radica la belleza, la importancia y lo valioso de la iglesia. La iglesia es tan preciosa que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a sufrir la agonía de la cruz para morir en obediencia al Padre y para salvar a su iglesia. La iglesia siempre ha estado en la mente de Dios. ¿Sí? Dios amó a su iglesia desde antes de la fundación del mundo. La escogió y envió a su Hijo para morir por su iglesia. Y el Hijo resucita y está a la derecha del Padre, pero ambos, Dios Padre y Dios Hijo, envían al Espíritu Santo ¿para qué? Para que Él traiga vida a todos aquellos que formarán parte del templo de Dios. Toda la Trinidad a favor de ¿quién? De su iglesia. Si ves por qué es importante la iglesia, la casa de Dios, y qué tan importante es la iglesia para nosotros, mis hermanos. Debe ser muy importante. Debemos anhelar congregarnos cada domingo. Debemos anhelar cada domingo cuando vengas de camino, soy una piedra que va de camino a formar el templo que estamos ahorita aquí. Esto no es la iglesia, ¿no? Esto no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia cuando estamos congregados en su nombre. Si no entendemos lo importante que es la iglesia, de nuevo, el Padre eligió a la iglesia, el Hijo murió por la iglesia y el Espíritu Santo salva a aquellos que formarán parte de la iglesia, no le vamos a dar la importancia que tiene. Pero la iglesia nos la presenta como, la Biblia, nos presenta a la iglesia como algo que es muy importante. Amén. Es la casa de Dios. Cristo mora en medio de la iglesia. Y la palabra de Dios es confiada a este templo espiritual, a nosotros, a la iglesia. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la función de la iglesia. Ya vimos que la casa de Dios es importante. Ahora veamos la función que tiene la iglesia. ¿Sí? Dice el texto que leemos, 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amén. O sea, a la iglesia, ve esto, mi hermano. A la iglesia se le ha confiado la palabra de Cristo, que es la Biblia. ¿Sí? O sea, la palabra de Cristo es entregada a la iglesia como un tesoro que debe ser protegido y proclamado. A eso se refiere que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Judas 1:3 dice lo siguiente, se los leo. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Debemos de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, Dios nos confía su palabra a nosotros. ¿Para qué? Para que la guardemos, la defendamos de todo error, de todo engaño y la proclamemos a todos. Entonces, la función de la iglesia es que es responsable de sostener y conservar la verdad que ha recibido.
¿sí? En el antiguo pacto, la verdad, el Antiguo Testamento era dado al pueblo escogido de Dios, al Israel del Antiguo Testamento. En el nuevo pacto, la palabra es confiada ¿a quién? Al nuevo pueblo de Dios, amén, a nosotros. Entonces la iglesia sostiene la verdad. ¿En qué sentido? En el sentido de que la defiende y la guarda. La verdad, escucha esto, la verdad es preservada en la tierra solamente por el ministerio de la iglesia. Y me refiero de la verdadera iglesia. Aquellos que verdaderamente hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Puede haber muchos lugares de reunión donde no tengan fe en Cristo y aunque abran la Biblia, ellos no son la iglesia. Ellos no guardan, ellos no cuidan, no defienden la palabra de Dios. Es algo que se nos ha entregado a nosotros. Solo la iglesia sostiene la gloriosa verdad del evangelio. Solo la iglesia, ninguna otra entidad en el mundo, solo la iglesia. Todos como iglesia, todos tenemos esa responsabilidad, pero recae de manera muy particular en los pastores y en los maestros. Ellos deben guardar aún más la palabra de Dios. Deben preservar este tesoro tan invaluable que es la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo 4:6, Pablo diciéndole, si esto enseñas a los hermanos, ¿y a qué se refiere? A la palabra. De una manera fiel, le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y también le dice en 2 Timoteo 2:15, le dice Pablo al joven Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y le va a decir el cómo. Le va a decir el cómo se puede presentar ante Dios aprobado y como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y le dice que usa bien la palabra de verdad. Otra versión, las Américas, dice que usa con precisión la palabra de verdad. Estamos aquí solamente para proclamar lo que Dios dejó y no nuestras propias ideas, ni ideas del mundo. ¿Solo qué? Solo la palabra. Entonces, mantener la sana doctrina exige mucho trabajo, mis hermanos. Mucho trabajo. Muchas horas de estudio. ¿Sí? Muchas horas de oración. Muchas horas rogándole a Dios que nos ilumine. Y tiene un peso bien fuerte. Porque es lo único que da vida y santifica. Entonces, oren por aquellos que ministren la palabra. Que sean fieles obreros. Que no tengan de qué avergonzarse. Que predican con precisión la palabra de verdad. Es responsabilidad de los ministros principalmente, pero también ¿de qué? De toda la iglesia. Todos debemos escudriñar las escrituras. Todos. ¿Sí? Como los cristianos deberían. Y ver y decir amén a lo que se está exponiendo. Y gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Él, por medio de su palabra, nos guía a la verdad. Entonces, mis hermanos, la importancia de la iglesia radica en el tesoro que posee la iglesia, en la verdad que guarda. Y el tesoro de la iglesia es el evangelio. Amén. Es el evangelio. Es a la iglesia a quien Dios le ha confiado su palabra. Dios usa solo un medio para impartir fe a los hombres. Solo un medio. ¿Cuál? Su palabra. Dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solamente. Ese es el deber sagrado de la iglesia. Proclamar la palabra de Dios. La iglesia es el instrumento que Dios ordenó para llamar a los perdidos a Él mismo. Y es en el contexto donde somos santificados los creyentes. Es aquí donde verdaderamente estamos siendo santificados, mis hermanos. No es escuchando en YouTube a los grandes predicadores. Y gracias a Dios por esos grandes hombres que Dios usa. Pero cuando la palabra está siendo predicada viva, es Cristo quien les está hablando. Y yo se los digo, cuando uno está preparando una enseñanza, uno está orando por cada uno
Yo pensaba, ok, ellos van a estar hora uno y Dios, dame palabra para ellos, uno estudia. Es todo un trabajo y esta enseñanza es de Dios para este grupo. Gracias a Dios. Entonces, no estamos llamados, ¿verdad?, a guardar y proclamar tradiciones de hombres. No estamos llamados a dar entretenimiento, no. No estamos llamados a confiar en estrategias de hombres. ¿Qué hacemos para que llegue más gente? No. Estamos llamados ¿a qué? A proclamar la palabra de Dios. Esa es la manera en la que guardamos la fe y nos cuidamos de no caer en falsas enseñanzas o incluso en herejías. Ya para cerrar, mis hermanos, vaya por favor a 2 de Timoteo 4. Vamos a leer versículos 1 al 4. Nuevamente, el apóstol Pablo dándole instrucción al joven Timoteo, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cristo vendrá por segunda vez, y Él, cuando venga por segunda vez, traerá juicio, condenación. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que han desechado a la piedra viva. Él vendrá. Pero, y vean lo que le encarga. Versículo 2. Dice: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Que prediques la palabra, y por medio de la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. El juicio viene, y mientras el juicio llega, tú predica la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿A qué se refiere? A que verán tiempo en cuanto las personas querrán escuchar que son unos campeones. ¿Sí? Querrán escuchar que si lo sueñas es posible. Querrán escuchar que si lo decretas se cumple. Y esos tiempos ya están aquí. ¿Sí? Hay iglesias llenas de eso. Pero en esta misión que por la gracia de Dios estamos iniciando, que Dios nos guarde de tener esa comezón de oír. ¿Sí? O sea, que Dios nos guarde de escuchar lecciones humanistas. No queremos eso. Queremos que alimentarnos de la palabra de verdad. ¿Sí? Queremos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Solamente cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo en las Escrituras es que estamos siendo santificados. Dice la palabra de Dios, estamos siendo movidos de gloria en gloria. Pero solamente cuando por las Escrituras nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, hoy lo estamos haciendo. Amén. Gracias a Dios. Entonces es mi oración, hermanos, y ha sido mi oración que esta enseñanza nos anime. ¿A qué? A perseverar en la fe, a guardar la palabra de Dios, a perseverar en la sana doctrina. ¿Sí? Que nos anime a ser verdaderamente una iglesia que ama la palabra de Dios, que la guarda y que la defiende. ¿Sí? Que nos ayude a ver la importancia de la iglesia. Es la casa de Dios. El Hijo derramó su sangre por la iglesia. Y que cumplamos con esa función tan importante que Dios nos ha dejado, que es que guardar y preservar su palabra en sana doctrina. Que Dios nos ayude a vivir conforme a lo que somos, la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, porque nos has traído una salvación tan grande en tu Hijo Jesucristo.
Hubo un tiempo en que éramos piedras muertas, Señor, entregados al pecado. Pero enviaste a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que cumplió con toda la ley, el fundamento firme de un nuevo templo, Padre. La piedra viva porque murió y resucitó para dar vida a todos aquellos que por la fe somos acercados a Él. Gracias porque, Padre, solo es por gracia, Padre, que estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque esa gloria del antiguo templo, de ese templo construido por Salomón y destruido, solo era sombra, solo apuntaba a esta gloria que hoy tenemos. Somos tu templo, somos tu casa, Padre. Ayúdanos a cumplir con nuestra función, con nuestra misión, que es guardar tu palabra, Señor. Te ruego que nos cuides, Señor, a que cada domingo que permitas que aquí nos congreguemos, Señor, solo expongamos tu palabra fielmente, Señor. Ayúdanos a guardarnos del error, ideas de hombre, tentaciones de hacer otra cosa, a confiar que solo tu palabra es viva y eficaz, que solo tu palabra trae vida a los perdidos, que solo tu palabra nos santifica. Te ruego que por tu Espíritu Santo, Padre, aquí traigas, Señor, a personas a nueva vida, Señor. Te lo ruego, Padre. Y gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por lo que nos has hecho y por lo que nos has encomendado. Y lo hacemos confiando en ti, el único que guardó toda la ley y el único que murió por nuestros pecados para traernos a ti, Padre. Gracias por todo. En nombre de Cristo. Amén.